Nuevo ánimo. Bueno, se acerca la primavera y con ella la sangre se altera, ya saben, pero no solo la nuestra, ¿eh? También crece el instinto sexual de los animales. Alicia, creo que tú estás ahí cerquita de todos ellos. Muy cerquita, ya lo estáis viendo. Lo que quiero que entendáis es dónde estamos. Bioparques como una reserva natural en medio de la ciudad de Valencia. Pero ahora veis, por ejemplo, a estas jirafas aquí en este cobijo que están encerraditas porque el parque ya ha cerrado y es su hora de dormir. ¿Por qué hemos escogido las jirafas? Para enseñaros y para hablaros de ese ritual de apareamiento que se da tanto en esta época. Pues porque estas en concreto son una especie protegida, una de esas especies en extinción, que es la jirafa baringo, que solo hay entre 500 y 700 en todo el mundo. Entonces, desde aquí, desde Biopark, para conservar y preservar la especie, se hacen iniciativas que nos va a contar Pepa Crespo, que es una de las personas responsables de aquí, de este parque. Pepa, ¿qué habéis hecho? Habéis traído a Julio. ¿Quién es Julio? Sí, pues Julio es un macho estupendo, un macho de jirafa baringo pura. Es muy importante porque, como has dicho, quedan muy poquitas. Entonces, con los acuerdos, los programas que hay de reproducción entre todos los zoológicos importantes europeos, lo que se busca es conseguir que estas especies se puedan reproducir. Trajimos este macho, trajimos otra hembra y bueno, pues hemos tenido la suerte de conseguir que se reproduzcan aquí en Biopark. Julio es este que estáis viendo ahí tan altote, ¿Sí? Pero el año pasado nació ya una de las jirafitas pequeñitas, a ver si la podéis ver, está aquí, o sea que este año Pepa se podría dar otra vez porque alguna de estas podría estar embarazada. Ya les habéis visto en ese ritual vosotros. Sí, esperemos que sí. Ya es un macho probado reproductor, entonces pues bueno, aquí lo que tiene que hacer es pues intentar seguir reproduciéndose todos los años. Tenemos muchas hembras, ojalá tengamos la suerte de que este año también tengamos más partos. Es algo que se da con todas las especies de este parque natural. Dime, Alberto. Creo que además se puede ver los pasos de la evolución de estas especies a través de la red, ¿no? De Internet. Exacto, porque muchos de los visitantes que vienen hasta aquí, hasta Biopark, presencian pues lo que nosotros hemos tenido ocasión de presenciar justo hoy, un parto, por ejemplo, en directo, y muchos de ellos luego facilitan esos vídeos, los cuelgan, y los que no pueden venir aquí, que yo les invito a que lo hagan, pues pueden verlo a través de la web de aquí del Biopark. Muy bien, recojamos esa invitación, claro que sí, Alicia. Muchísimas gracias, te dejo ya disfrutando de las fieras y yo sigo con más temas. María, el mosaico